Ahí tenemos todos los datos que nos ha presentado Susana Ollero, Daniel Peña, pero en realidad lo que cada día que pasa y vamos conociendo más detalle, más podemos llegar a pensar que ha habido una grieta en la seguridad, simplemente porque alguien con trastornos mentales tan graves, que tenía un miedo a volar, que lo perturbaba y estaba medicado hasta las trancas. Y encima, no solamente por cuestiones psiquiátricas, porque tomaba antipsicóticos, sino que también tenía un desprendimiento de retina. ¿Cómo se puede ocultar todo esto a una compañía aérea, Daniel? Ocultarlo es extremadamente difícil y es verdad que hay controles que son muy fiables, ¿no? para supervisar a los pilotos. De hecho, regularmente tienen que pasar cada año, hasta los 40 años, tienen que pasar un control anual en el que se puede detectar este tipo de cosas y después a partir de los 40 son cada 6, ¿no? O sea que de alguna manera sí que están supervisados. Tenía 27 años. Claro, él estaría en el periodo de cada año, anual, ¿no? El problema es que a partir de ahí, en cuanto a la información no se filtra de manera adecuada entre las partes implicadas, pues queda en manos del propio piloto el compartirla y el hacérsela saber a la compañía. Hombre, él estaba, según se nos ha contado, él tenía un código, le estaba advertido en tráfico aéreo alemán con un código que se llama SIC, que significa, abro comillas, necesidad de someterse a revisiones médicas regulares. Lo que pasa que hemos conocido que esa baja médica, esa baja por trastornos psicológicos graves y con una medicación antipsicótica, él la había roto, no la había comunicado a la compañía. Ese es el problema. De hecho, es extremadamente grave porque el trastorno de ansiedad generalizado, que es el que han comentado que tenía, afecta de una manera muy clave a la atención, ¿no? ¿En qué consiste ese trastorno? Porque aquí lo oímos y ¿en qué consiste exactamente? En realidad no es un cuadro extremadamente grave, es muy frecuente entre la población normal, ¿no? O sea, que no es un cuadro, digamos, muy llamativo como la psicosis o trastornos parecidos. Consiste básicamente en un estilo muy caracterizado por la preocupación, es darle muchas vueltas a las cosas, pensar que pueden ocurrir sistemáticamente problemas y que son difíciles de resolver, y suele ir acompañado de mucha sintomatología física, pues como dificultades para dormir bien, taquicardia, ¿no? Digamos que es un cuadro muy de ese estilo. Pero, y entonces en un cuadro como ese, que puede ser tan común a tanta gente, ¿se recetan antipsicóticos? Eso la verdad que es una gran incoherencia. Olanzapina, que no lo conozco, he leído hoy que se receta para tratamientos de esquizofrenia. Claro, ya no sería un trastorno de ansiedad común, desde luego, sino una esquizofrenia que es otra cosa distinta. Es radicalmente distinta y de hecho incompatible con cualquier ejercicio de una profesión de riesgo, ¿no? O sea que en ese sentido o hay un mal diagnóstico o nos hemos enterado mal del diagnóstico que tenía, o hay una pauta de medicación que la verdad es que es difícil de comprender, pero desde luego no se utiliza esa medicación. Porque alguien que toma ese antipsicótico, ¿en qué consiste? ¿Qué enfermedad tiene? Los antipsicóticos son para trastornos muy severos como la esquizofrenia, o sobre todo con síntomas positivos, alucinaciones, delirios o desórdenes del pensamiento. Son para trastornos muy severos, ¿no? Y desde luego no se suele utilizar en absoluto con trastornos como la ansiedad generalizada, ¿no? Para el que hay fármacos mucho más eficaces y mucho menos dramáticos. Pero ¿y alguien tan joven con esos 27 años que tenga esa medicación? Eso significa que tenía una enfermedad mucho más allá de ese trastorno, pues no sé, tan común de ansiedad que puede tener cualquiera en su profesión, ¿no? Claro, en realidad en esta persona hay ciertos datos que apuntan a algo más complejo, ¿no? Y la verdad es que es difícil porque como nos llega la información muy fragmentada, cuesta hacerse una idea completa. Pero tenemos datos, el que hubiera un trastorno depresivo previo, además de una duración tan larga, ya es un indicador de que había una vulnerabilidad muy general a padecer trastornos psicológicos o psiquiátricos. Y después el estilo del que se ha ido hablando, ¿no? Muy obsesivo, muy constantemente preocupado ¿no? o tan implicado en la aviación y tan rígido, pues también apunta a lo mejor a un estilo que podríamos enfocar más dentro de la psicopatía o trastornos de la personalidad un poco más severos, ¿no? Entre las noticias que hemos conocido este fin de semana, ha trascendido que tenía medicinas sin abrir, un gran número de medicamentos antidepresivos. Si una persona con esos trastornos graves y a quien le recetan antipsicóticos no los toma, ¿puede llevar a lo que ha hecho este Lubitsch? O al revés, he leído que hay un informe en el que dice, un informe que ha hecho un estudio de más de 200.000 personas, confirma el riesgo de inducir al suicidio el tomar este tipo de medicamentos. Yo es que estoy alucinada. Sí, es una proporción muy baja, pero de esos riesgos que supongo que tienen que poner en los prospectos para cubrirse. ¿Y pone que te puede inducir al suicidio? Sí, en algunos casos sí. Caramba. Una proporción muy baja. En cualquier caso, yo creo que ante lo que estamos es ante una problemática de esta persona que era una encerrona. Literalmente lo que tenía que hacer
a no haber cogido un avión en todo el tiempo que durará ese trastorno. Si toma la medicación bajo los efectos de la medicación, tendría grandes impedimentos para atender de forma adecuada, ¿no?, a los estímulos que implican conducir un avión, y si no la toma bajo los síntomas del trastorno se vería igualmente impedido, con lo cual el error de esta persona es sentarse a los mandos. Pero es evidente que la responsabilidad de esta persona irresponsable, comillas, no es a la persona que, en mi opinión, hay que achacar el asunto, sino que una compañía aérea de esta